Las luces fluorescentes zumbaban su melodía familiar, mientras Marcus Thompson empujaba su carrito por el pasillo vacío de la torre Meridian Tech. A los 34 años, se movía con la eficiencia silenciosa de un hombre que había aprendido a hacerse invisible. Su piel morena brillando ligeramente bajo la dura iluminación de oficina. El silencio del edificio a las 2 a.m. era diferente del caos diurno, sin tacones que resonaran, sin teléfonos sonando, solo el suave susurro de su trapeador contra los pisos de mármol. Llevaba su uniforme azul marino de conserje con la misma dignidad que otros hombres usaban trajes de $1000, hombros erguidos a pesar del peso de un turno doble. Sus manos, marcadas por un accidente que terminó su carrera de paramédico hace 3 años, aún se movían con la precisión de alguien entrenado para salvar vidas. Esta noche, como cada noche, solo trataba de salvar la suya. En su bolsillo trasero, un dibujo doblado de su hija Sara de 9 años mostraba un superhéroe con un trapeador en lugar de capa. «Ese eres tú, papá», le había susurrado esa mañana, presionando la obra maestra de crayones en su palma antes de ir a la escuela. Marcus sonrió al recordar mientras vaciaba otro bote de basura desbordante de un ejecutivo, preguntándose si esta gente siquiera notaba el desorden que dejaba atrás. Sara lo era todo: su motivación, su alegría, su razón para soportar las miradas condescendientes y los comentarios susurrados sobre la ayuda. Ella ya no preguntaba por qué papá limpiaba edificios en lugar de salvar gente. A los 9 años, simplemente creía que su padre estaba exactamente donde necesitaba estar. Su fe en él era tanto su mayor consuelo como su fuente más profunda de culpa. La lesión había tomado más que su carrera, había destrozado su sentido de propósito. Marcus solía correr hacia emergencias, con la adrenalina bombeando, mientras luchaba contra la muerte por las vidas de extraños. Ahora corría hacia casa, contando cada dólar para pagar el alquiler, rezando para que los zapatos escolares de Sara duraran otro mes. Algunas noches, cuando el edificio estaba particularmente silencioso, casi podía escuchar el eco de sirenas de ambulancia, llamándolo de vuelta a quien solía ser. Pero las facturas médicas de su accidente habían destruido su crédito, y la renovación de certificación requería dinero que no tenía, así que empujaba su carrito por pasillos donde los ejecutivos ganaban más en bonos de lo que él ganaba en 5 años, invisible para gente que nunca aprendió su nombre. Sin embargo, Marcus se comportaba con una dignidad inquebrantable que ningún sueldo podía definir. Le había enseñado a Sara que el respeto no se trataba de títulos o cuentas bancarias. Se trataba de cómo tratabas a las personas cuando nadie estaba mirando. «El carácter», le decía durante sus sesiones nocturnas de tarea en la sala de descanso del edificio, «es lo que haces cuando te cuesta algo». Vivía esas palabras cada día, ayudando a guardias de seguridad ancianos con puertas pesadas, cubriendo turnos para compañeros con hijos enfermos, nunca quejándose de los ejecutivos que dejaban derrames de café y papeles arrugados como migajas de falta de respeto. Esta noche, mientras limpiaba el piso 32, donde se tomaban decisiones sobre cientos de empleos por gente que nunca se había preocupado por el dinero de la comida, Marcus no tenía idea de que en menos de 1 hora todo cambiaría. La oficina esquinera de Victoria Sterling, en el piso 42, era un monumento al éxito. Ventanas del piso al techo con vista a la ciudad, premios brillando bajo iluminación empotrada, y un escritorio de caoba que costaba más que los autos de la mayoría de la gente. A los 42 años, comandaba Sterling Innovations con la precisión de un cirujano y la crueldad de un general, su cabello castaño rojizo perfectamente peinado, sin mostrar ni un mechón fuera de lugar, incluso a esta hora impía.
Los documentos de fusión esparcidos ante ella representaban 18 meses de negociaciones. Cada página una obra maestra de estrategia corporativa que eliminaría redundancias y maximizaría el valor para los accionistas. Se movía por los números con eficiencia mecánica, tinta roja, marcando departamentos para reestructuración, un eufemismo que sonaba más limpio que despedir a 300 personas antes de Navidad. Sus dedos manicurados trazaban proyecciones de ganancias mientras la ciudad dormía abajo, sin saber que sus medios de vida pendían del equilibrio de sus cálculos de medianoche. La ironía no se le escapaba de que trabajaba en un edificio limpiado por gente cuyos trabajos estaba a punto de eliminar. Victoria había construido su imperio entendiendo que el sentimiento era el enemigo de las ganancias, que los líderes exitosos tomaban decisiones difíciles mientras otros dudaban. Se había abierto camino desde un origen de clase trabajadora en Detroit hasta la cima de la América corporativa, desechando pedazos de su alma con cada promoción hasta que pudo mirar números de identificación de empleados sin ver rostros. El personal de limpieza eran partidas presupuestarias, no personas con familias, sueños o niños que dibujaban imágenes de papás superhéroes. Su asistente había mencionado algo sobre la hija del conserje nocturno haciendo tarea en la sala de descanso, pero Victoria archivó esa información como irrelevante. Las historias personales eran distracciones de mayor bien de la responsabilidad fiscal. La verdad era que el éxito de Victoria había llegado a un precio que apenas comenzaba a entender. Su apartamento tipo ático resonaba con vacío, lleno de muebles caros, pero carente de risa o amor. No había hablado con su hermana en 2 años. Se había perdido el cumpleaños de su sobrino por una junta directiva, y no podía recordar la última vez que había cenado con alguien que no estuviera discutiendo proyecciones trimestrales. Su reflejo en la ventana de la oficina mostraba una mujer que lo tenía todo y nada: poder sin propósito, riqueza sin calidez, respeto sin afecto. Los empleados que la temían no podían ver el vacío detrás de su fachada confiada, la forma en que a veces se paraba en su cocina vacía a medianoche preguntándose si esto era lo que se suponía que se sentía ganar. Pero esta noche se sentía diferente, más pesada de alguna manera, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Victoria firmó página tras página, su pluma Mont Blanc, sellando destinos con precisión quirúrgica, sin saber que en el garaje del sótano su propio destino estaba a punto de intersectarse con el de un conserje cuyo trabajo acababa de eliminar. Revisó su Rolex, 2:30 AM, y decidió terminar por la noche, recogiendo los documentos firmados que remodelarían cientos de vidas el lunes por la mañana. Mientras caminaba hacia el elevador, sus tacones haciendo clic contra el mármol pulido, Victoria Sterling no tenía idea de que en 17 minutos su mundo perfectamente controlado explotaría en caos. La mujer que se enorgullecía de anticipar cada variable, planear para cada contingencia, estaba a punto de descubrir que algunas cosas, como la gracia, como el heroísmo, como el valor de la gente ordinaria, no podían calcularse, predecirse o controlarse. El garaje subterráneo tenía el tipo de silencio que viene justo antes del amanecer, luces fluorescentes proyectando sombras duras entre pilares de concreto. El Tesla de Victoria zumbaba silenciosamente mientras descendía la rampa, su mente aún procesando cálculos de fusión, ya planeando el control de daños de mañana cuando los despidos se hicieran públicos. Estaba escribiendo un mensaje a su asistente cuando el volante pareció trabarse, el auto desviándose bruscamente hacia la columna de soporte a 40 millas por hora. El tiempo se fracturó en fragmentos de cámara lenta, el chirrido de llantas, el crujido nauseabundo de metal contra concreto,
la telaraña de grietas extendiéndose por su parabrisas como una profecía de destrucción. El impacto la arrojó hacia adelante, el cinturón de seguridad cortando su pecho, mientras su cabeza se golpeó contra la ventana lateral, estrellas explotando detrás de sus ojos. Luego vino el olor, acre, eléctrico, el aroma distintivo de baterías de litio comenzando a quemarse, humo curvándose desde debajo del capó arrugado como incienso en un funeral que no había planeado asistir. 3 pisos arriba, Marcus estaba terminando su turno cuando la estructura del edificio se estremeció casi imperceptiblemente. Sus instintos de paramédico, dormidos pero nunca muertos, reconocieron esa vibración, impacto, fuerza significativa, probablemente vehicular. Abandonó su carrito sin pensar, la memoria muscular anulando 3 años de invisibilidad cuidadosa mientras corría hacia la escalera. Sus botas de trabajo resonaron contra el concreto mientras descendía, siguiendo el olor acre que se volvía más fuerte con cada piso. En el garaje, encontró el Tesla de Victoria envuelto alrededor del pilar como un abrazo metálico, humo comenzando a salir del compartimento de la batería en serio ahora, el tipo de fuego eléctrico que podía convertir un auto de lujo en un crematorio en minutos. A través de la ventana del conductor hecha telaraña, pudo ver su forma desplomada, sangre goteando de su frente, inconsciente y atrapada, mientras la muerte contaba regresivamente en grados de calor creciente. Marcus no dudó, no pensó en responsabilidad o su propia seguridad, o el hecho de que esta mujer probablemente ganaba más en una semana de lo que él ganaba en un año. Agarró el extintor de la estación de emergencia, lo apuntó a la base de las llamas para ganar segundos preciosos. Luego, atacó la puerta atascada con el tipo de fuerza desesperada que viene cuando la vida de alguien pende del equilibrio. La manija estaba doblada, el marco deformado por el impacto, pero sus manos marcadas recordaban cómo trabajar bajo presión, cómo encontrar palanca cuando parecía no haber ninguna. La puerta finalmente cedió con un chillido metálico de protesta y Marcus se metió, sus dedos revisando su pulso, débil pero constante, antes de apoyar cuidadosamente su cuello y hombros. El fuego se estaba extendiendo ahora, lenguas naranjas lamiendo la parte inferior. Los sofisticados sistemas de seguridad del Tesla no eran rival para la furia del litio ardiendo, y Marcus sabía que tenían tal vez 30 segundos antes de que el humo se volviera tóxico y el calor se volviera insoportable. Sacó a Victoria de los restos con la eficiencia practicada de su vida anterior, acunando su forma inconsciente contra su pecho mientras se movía hacia la salida de emergencia. Su espalda gritó en protesta, la vieja lesión que había terminado su carrera de paramédico, pero la adrenalina enmascaró el dolor mientras se movía hacia la salida de emergencia, su sangre manchando su uniforme azul marino, su perfume caro mezclándose con el olor acre de humo y miedo. Detrás de ellos, el compartimento de la batería del Tesla erupcionó en una lluvia de chispas y llamas, la explosión resonando por el garaje como trueno en una caverna. Marcus no miró atrás. Ya estaba evaluando sus heridas, revisando su respiración, sus manos moviéndose con la memoria muscular de alguien entrenado para luchar contra la muerte misma. Mientras las sirenas gemían en la distancia, alguien debió haber escuchado el choque, activado una alarma. Marcus Thompson, conserje invisible y paramédico descartado, sostuvo al aseo inconsciente de Sterling Innovations en sus brazos y susurró la misma oración que había dicho sobre incontables extraños. «Quédate conmigo, solo quédate conmigo». Los ojos de Victoria aletearon como alas de mariposa probando el viento, su visión nadando entre la realidad neblinosa de humo
y el rostro preocupado flotando sobre ella. Lo primero que notó fue la gentileza, brazos fuertes sosteniéndola con la reverencia cuidadosa reservada para algo precioso y frágil, no la eficiencia clínica que podría haber esperado de un paramédico. Su blazer de diseñador estaba rasgado en el hombro, su blusa de seda manchada con sangre y hollín, la armadura de perfección corporativa despojada para revelar la mujer vulnerable debajo. El hombre que la cargaba tenía ojos amables, marrones profundos y firmes, enmarcados por un rostro que hablaba de fuerza silenciosa más que de bravura heroica, y se dio cuenta con claridad sorprendente de que este no era un primer respondedor en uniforme. Este era alguien en overoles azul marino con Marcus bordado sobre el bolsillo. El olor acre de electrónicos quemándose llenó sus fosas nasales mientras la conciencia regresó completamente, junto con el recuerdo aterrador de metal aplastándose contra concreto, de su mundo cuidadosamente controlado, explotando en caos en el lapso de latidos. Su garganta se sentía cruda por la inhalación de humo, su voz emergiendo como apenas más que un susurro, pero las palabras vinieron de todos modos, sin filtrar, sin protección, nacidas de una vulnerabilidad que no había sentido desde la infancia. «¿Por qué me salvaste?», preguntó, sus ojos grises buscando su rostro por una respuesta que tuviera sentido en un mundo donde los extraños rara vez se arriesgaban por otros, especialmente cuando esos otros pertenecían a una estratosfera social diferente. «Ni siquiera sabes quién soy». La pregunta colgó entre ellos como un puente que ninguno había esperado cruzar, cargada de suposiciones sobre clase y raza y las barreras invisibles que dividían sus mundos. Ella era Victoria Sterling, CEO que valía 9 cifras, una mujer cuyas decisiones daban forma a mercados y cuyo nombre aparecía en Forbes. Y él era, ¿qué? Un conserje, un trabajador de mantenimiento, alguien cuya existencia nunca se había molestado en reconocer a pesar de trabajar en el mismo edificio. La disonancia cognitiva la mareó más que la conmoción cerebral, esta inversión de fortuna donde los poderosos se encontraban impotentes en los brazos de los impotentes. Marcus hizo una pausa en sus pasos, no por agotamiento físico, sino por el peso de su pregunta, sus brazos aún acunándola mientras las sirenas se volvían más fuertes en la distancia. Miró hacia abajo a esta mujer, ensangrentada, vulnerable, despojada de su armadura corporativa, y vio no una CEO o una billonaria o incluso una empleadora, sino algo mucho más simple e infinitamente más importante. «Sé exactamente quién eres», dijo, su voz firme a pesar de la adrenalina aún corriendo por sus venas, a pesar del dolor disparándose por su espalda lesionada, a pesar de la naturaleza surrealista de sostener a la jefa de su jefe en un garaje lleno de humo. Sus palabras llevaban el peso de certeza absoluta, no arrogancia, sino verdad destilada a su esencia. El tipo de sabiduría que viene de criar una hija en un mundo que constantemente trata de definir a las personas por sus circunstancias más que por su humanidad. «Eres la hija de alguien», continuó cada palabra deliberada y precisa. «Eso es suficiente». La simplicidad de su respuesta golpeó a Victoria como una segunda colisión, más devastadora que la primera porque destrozó suposiciones que ni siquiera sabía que había estado cargando. En su mundo, el valor se medía en opciones de acciones y participación de mercado, en ganancias trimestrales y retornos para accionistas, pero este hombre, este extraño que arriesgó su vida por la suya, la veía a través de una lente completamente diferente. La hija de alguien.
No la CEO que acababa de firmar papeles de despido, no la billonaria que vivía en una torre de marfil, no el tiburón corporativo que devoraba compañías más pequeñas en el desayuno, sino simplemente un ser humano merecedor de rescate porque su vida tenía valor inherente. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran por dolor físico, sino por un reconocimiento tan profundo que se sintió como resurrección. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había visto como solo Victoria, no como un título o un patrimonio neto o una oportunidad de negocio? Mientras Marcus la llevaba hacia los paramédicos que se acercaban, Victoria Sterling se dio cuenta de que al salvar su vida, este conserje había logrado de alguna manera salvar algo aún más precioso: su fe en la humanidad misma. La sala de espera del hospital a las 4 a.m. era un purgatorio de iluminación fluorescente y sillas de plástico. El tipo de ambiente estéril donde el tiempo se movía diferente y la verdad no tenía dónde esconderse. Victoria se sentaba con una frente vendada y una bata de hospital que la hacía sentir más expuesta que cualquier sala de juntas. Viendo a Marcus caminar cerca de las máquinas expendedoras con la energía inquieta de alguien no acostumbrado a estar sentado. El oficial de policía había sido minucioso en su reporte. Marcus Thompson, conserje nocturno en Torre Meridian Tech, exparamédico, padre soltero, sin antecedentes penales y, según la base de datos de empleados que su asistente había consultado, programado para terminación en 72 horas como parte de la reestructuración operacional que había firmado solo minutos antes de que su mundo explotara. La ironía sabía amarga en su boca, metálica como la sangre que había tragado de su labio partido. El hombre que había arriesgado su vida para salvar la suya estaba a punto de perder su sustento por su firma. Una decisión tomada en la comodidad abstracta de su oficina esquinera, donde los empleados eran números en hojas de cálculo, más que humanos de carne y hueso, con hipotecas e hijos y sueños que colgaban del hilo de un sueldo constante. Victoria se acercó a él lentamente, sus tacones de diseñador reemplazados por pantuflas de hospital que no hacían ruido contra el linóleo, portándose con incertidumbre inusual. «Señor Thompson», comenzó, su voz aún ronca por la inhalación de humo, «quiero agradecerle apropiadamente». Metió la mano en su bolso, de alguna manera recuperado de los restos junto con su vida, y sacó su chequera, la pluma Mont Blanc, que había firmado sus papeles de terminación, ahora preparada para escribir lo que esperaba fuera compensación adecuada por su heroísmo. «Por favor, déjeme darle algo, una recompensa, un regalo de agradecimiento. Lo que hizo esta noche». Sus palabras se desvanecieron cuando se dio cuenta de lo inadecuadas que sonaban, cómo el lenguaje corporativo fallaba completamente ante la gratitud genuina. Comenzó a escribir ceros, su mano temblando ligeramente, no por lesión, sino por la extraña incomodidad de tratar de cuantificar valor con moneda. En su mundo todo tenía un precio: honorarios de consultoría, costos de fusión, paracaídas dorados. Pero sentada aquí bajo esta dura luz de hospital, luchaba por encontrar el número correcto para expresar el valor de su vida. Marcus miró el cheque que le ofrecía, luego su rostro, y algo cambió en su expresión. No exactamente enojo, sino una decepción silenciosa que cortaba más profundo que cualquier rabia podría haber cortado. «Señora», dijo gentilmente, su voz llevando el tono paciente de alguien explicando algo obvio a un niño. «Aprecio el gesto, pero no puedo tomar eso». Señaló hacia el ala pediátrica donde algunas enfermeras del turno temprano comenzaban sus rondas. «Mi hija Sara está durmiendo en casa de mi vecina ahora mismo, y cuando despierte me va a preguntar sobre esta noche. Va a querer saber por qué ayudé a alguien, por qué corrí hacia el peligro en lugar de alejarme». Sus ojos se encontraron con los suyos directamente sin pestañear.
sosteniendo una convicción que la hizo sentirse simultáneamente avergonzada e iluminada. No quiero que piense que la bondad viene con una etiqueta de precio. No quiero que crezca creyendo que hacer lo correcto es algo por lo que te pagan. El cheque permaneció suspendido entre ellos como un puente que ninguno podía cruzar. Su oferta de repente sintiéndose menos como gratitud y más como un insulto a algo sagrado. El silencio se extendió entre ellos, lleno de los sonidos distantes de maquinaria hospitalaria y conversaciones susurradas. Pero Victoria se sintió como si estuviera escuchando claramente por primera vez en años. Marcus dobló el cheque gentilmente y se lo devolvió, sus dedos callosos tocando brevemente los suyos manicurados en un momento que se sintió más íntimo que cualquier apretón de manos de negocios. Además, añadió con una pequeña sonrisa que no llegó completamente a sus ojos, los héroes no envían facturas. Victoria miró el cheque devuelto, viendo no solo papel y tinta, sino un reflejo de todo lo que estaba mal con su visión del mundo. Todo lo roto sobre un sistema que le había enseñado a creer que la decencia humana podía comprarse y venderse como proyecciones trimestrales. Mientras Marcus caminaba de vuelta hacia las máquinas expendedoras, probablemente comprando café con monedas contadas cuidadosamente de su bolsillo, Victoria Sterling, mujer que podía comprar países pequeños, se dio cuenta de que estaba sosteniendo papel sin valor, mientras el hombre más rico que había conocido se alejaba en botas de trabajo de segunda mano, cargando una riqueza que nunca había aprendido a reconocer. 3 días después, Victoria Sterling hizo algo que nunca había hecho en sus 15 años como CEO. Canceló sus reuniones matutinas y condujo a la torre Meridian Tech a las 11 p.m., estacionándose en el mismo garaje donde su vida casi había terminado. Sus manos aún temblaban ligeramente en el volante, no por el accidente, sino por lo que estaba a punto de hacer. Había pasado 72 horas en su ático, mirando los papeles de despido que permanecían sin firmar en su escritorio. Las palabras de Marcus resonando en su mente como una canción que no podía sacudirse. El edificio se sentía diferente por la noche, despojado de su energía diurna y bullicio corporativo, revelándose simplemente como un lugar donde la gente trabajaba para sobrevivir más que un monumento a su éxito. Llevaba jeans y un suéter simple, ropa que se sentía extraña después de años de trajes de poder, y se movía por el vestíbulo con los pasos inciertos de alguien entrando a un mundo que nunca se había molestado en notar. El guardia de seguridad nocturno se veía sorprendido de verla. «¿Trabajando tarde otra vez, señora Sterling?» Pero ella solo asintió, sin querer explicar que no estaba aquí para trabajar, sino para entender. Encontró a Marcus en el piso 38, limpiando metódicamente salas de conferencias donde ejecutivos habían debatido su terminación sobre almuerzos catering que costaban más que su salario semanal. Victoria observó desde las sombras mientras trabajaba, notando el cuidado que ponía en cada tarea, enderezando sillas con precisión, limpiando pizarras hasta que brillaran, vaciando cestos de basura con la misma atención al detalle que ella exigía de sus presentaciones de junta. Lo que más la impactó fue su interacción con otros. La forma en que revisaba a la anciana Doris, del turno diurno que llegaba tarde, cómo ayudaba a Miguel de mantenimiento a cargar equipo pesado, la paciencia gentil que mostraba al enseñar al nuevo guardia de seguridad procedimientos apropiados de cierre. Esto no era solo un trabajo para Marcus, era una vocación, una forma de cuidar el edificio y su gente que nunca había reconocido desde su torre de marfil 42 pisos arriba. Su presencia invisible mantenía funcionando esta máquina corporativa, y ella había estado lista para descartarlo como equipo obsoleto, sin ver jamás su valor. A medianoche, Victoria presenció algo que detuvo completamente su respiración.
Marcus se sentó en la sala de descanso con una niña pequeña que no podía tener más de 9 años. Su tarea esparcida por la mesa de formica, rayada, como un mapa del tesoro de tablas de multiplicación y hojas de comprensión de lectura. Esta tenía que ser Sara, la hija cuya fe en el heroísmo de su padre le había impedido aceptar el cheque de Victoria. La niña trabajaba con concentración intensa mientras Marcus limpiaba superficies cercanas, pero cada pocos minutos él miraba, listo para ayudar con un problema difícil u ofrecer aliento cuando la frustración se extendía por su rostro joven. «Papá, ¿por qué la división larga es tan difícil?», preguntó Sara, y Marcus se sentó junto a ella, explicando fracciones con la misma paciencia que Victoria le había visto usar con guardias de seguridad confundidos. «Porque», dijo, «las cosas importantes generalmente son difíciles, pero eso no significa que nos rendimos, solo las dividimos en pedazos más pequeños hasta que tengan sentido». Victoria se presionó contra el marco de la puerta, sintiéndose como una intrusa, presenciando algo sagrado. Un padre criando a su hija para creer en persistencia y esperanza, a pesar de circunstancias que aplastarían el espíritu de la mayoría de la gente. Mientras observaba a Marcus ayudar a Sara a empacar su tarea a las 2 a.m., pasada cualquier hora de dormir razonable, pero el cuidado infantil no cubría turnos nocturnos, Victoria sintió algo agrietarse en su pecho, una fisura que dejó entrar luz que había estado bloqueando durante años. Este era el hombre cuyo trabajo había eliminado con un trazo de pluma, cuya estabilidad familiar había amenazado con cálculos de hoja de cálculo, cuyo heroísmo silencioso había tratado de reducir a una transacción monetaria. Sara recogió sus libros con eficiencia somnolienta, luego abrazó a su padre con el amor feroz de una niña que entendía que su papá trabajaba mientras el mundo dormía para que ella pudiera tener todo lo que necesitaba. «Estoy orgullosa de ti por ayudar a esa señora, papá», susurró lo suficientemente fuerte para que Victoria escuchara. «Mamá también estaría orgullosa». Marcus besó la parte superior de la cabeza de su hija, y Victoria lo vio contener lágrimas que no podía permitirse derramar, manteniendo fuerza para una niña pequeña que creía que su padre podía arreglar cualquier cosa rota en el mundo. Mientras caminaban hacia la salida de empleados, la pequeña mano de Sara en la callosa de su padre, Victoria Sterling, se dio cuenta de que estaba presenciando riqueza real, no del tipo medida en portafolios de acciones, sino del tipo que construía carácter, creaba legado y cambiaba vidas un pequeño acto de amor a la vez. El lunes por la mañana llegó con el peso de la inevitabilidad. La sala de juntas llenándose con hombres en trajes de $1000 que olían a colonia cara y derecho. Victoria se sentó a la cabeza de la mesa de caoba, los documentos de despido sin firmar esparcidos ante ella como una orden de ejecución legal, mientras 12 miembros de la Junta esperaban que entregara los cortes de eficiencia que aumentarían las ganancias trimestrales en 18%. Harold Westbrook, el presidente canoso que había mentoreado su ascenso al poder, golpeaba su pluma Mont Blanc impacientemente contra su portafolio de cuero, claramente molesto por su vacilación inusual. «Victoria, hemos revisado estos números una docena de veces», dijo, su voz llevando la condescendencia del dinero viejo dirigiéndose al éxito nuevo. «Solo el contrato de limpieza nos ahorrará 2.3 millones anuales. Estos no son personas, son partidas presupuestarias, y el sentimiento no paga dividendos a los accionistas». Los otros miembros de la Junta asintieron en acuerdo, un coro de sabiduría corporativa que había guiado su carrera durante 15 años, pero sus palabras se sentían huecas ahora, resonando en el espacio donde la voz de Marcus había tomado residencia. «Eres la hija de alguien. Eso es suficiente». Victoria miró los papeles.
viendo no solo números de identificación de empleados, sino rostros. Marcus, cargando la tarea de su hija al trabajo porque el cuidado infantil terminaba a las 6. Doris quedándose tarde a pesar de manos artríticas porque necesitaba las horas extra. Miguel enviando dinero a su madre enferma en El Salvador. Cada firma eliminaría no solo un trabajo, sino la estabilidad de una familia, el sentido de seguridad de un niño, la capacidad de un padre de proveer necesidades básicas como comida y refugio y cuidado médico. Estos cortes de reestructuración son estándar de la industria. Continuó la miembro de la Junta, Patricia Chen, su propio ascenso de la pobreza aparentemente olvidado en la comodidad de su oficina esquinera. Cada corporación importante ha implementado medidas de eficiencia similares. Ya estamos atrasados en la racionalización operacional. El cuarto zumbaba con acuerdo tabletas y laptops, mostrando proyecciones de ganancias que pintaban la eliminación de empleos como responsabilidad fiscal más que tragedia humana. Pero Victoria seguía escuchando la voz somnolienta de Sara. «Estoy orgullosa de ti por ayudar a esa señora, papá. Mamá también estaría orgullosa». ¿Cómo podía destruir el sustento de un hombre que le había enseñado a su hija que el heroísmo era ayudar a extraños sin esperar recompensas? El silencio se extendió hasta que Harold se aclaró la garganta significativamente. Su paciencia, claramente agotada, por lo que percibía como debilidad inusual de su protegida. «Victoria, si estás teniendo dudas sobre decisiones difíciles, tal vez necesitamos discutir si sigues siendo la persona correcta para liderar esta compañía a través de transiciones necesarias». La amenaza colgó en el aire como humo de restos ardiendo. Intimidación corporativa familiar diseñada para forzar cumplimiento a través del miedo a la extinción profesional. Alrededor de la mesa, 11 pares de ojos la observaron con el cálculo frío de tiburones sintiendo sangre en el agua, listos para devorar su autoridad si mostraba signos continuos de lo que llamarían compromiso emocional. Pero mientras Victoria miraba sus rostros, cómodos, aislados, intocados por las consecuencias de sus decisiones, se dio cuenta de que algo profundo había cambiado en su definición de fuerza. El verdadero poder no era la capacidad de destruir vidas con una firma, era el valor de protegerlas cuando todos esperaban que cumpliera con la crueldad convencional. Victoria se levantó lentamente, recogiendo los papeles de terminación sin firmar con manos firmes, mientras su junta observaba con confusión y alarma creciente. «Tienes razón, Harold», dijo, su voz clara y fuerte a pesar del terremoto que estaba a punto de desatar. «Estos son cortes estándar de la industria, y eso es exactamente lo que está mal con nuestra industria». Caminó hacia la ventana con vista a la ciudad, donde miles de personas trabajaban en edificios limpiados por manos invisibles, sus vidas dependientes de decisiones tomadas por gente que nunca había aprendido sus nombres. «Efectivo inmediatamente, estamos reestructurando nuestra reestructuración. En lugar de eliminar 300 trabajos, estamos creando eficiencia a través de mejoras tecnológicas, reducciones de compensación ejecutiva y mejoras operacionales que no requieren destruir familias». El cuarto erupcionó en protestas y amenazas. Miembros de la Junta exigiendo explicaciones por lo que llamaron suicidio financiero. Pero Victoria se sintió más ligera de lo que había estado en años. Mientras caminaba hacia la puerta, dejando atrás un cuarto lleno de gente que había confundido crueldad con liderazgo, llevaba la lección de Marcus como una antorcha. A veces la decisión más rentable es la que preserva la dignidad humana. Y a veces, la verdadera fuerza significa elegir gracia sobre codicia, incluso cuando te cuesta todo.
La prensa financiera descendió como buitres dentro de horas de la decisión de Victoria, Bloomberg y CNBC, transmitiendo segmentos cuestionando su reversión sin precedentes de medidas establecidas de reducción de costos. Los titulares fueron brutales. CEO de Sterling sufre crisis de toma de decisiones post-trauma y Junta cuestiona liderazgo después de gesto humanitario costoso. Su teléfono zumbaba incesantemente con llamadas de inversionistas enojados, amenazas de miembros de la Junta y solicitudes de entrevistas de periodistas sintiendo sangre en el agua de controversia corporativa. Harold Westbrook ya había convocado una sesión de emergencia para discutir su aptitud mental para el liderazgo, mientras 3 accionistas importantes amenazaron con deshacerse de sus participaciones si no revertía inmediatamente lo que llamaron toma de decisiones emocional que prioriza sentimientos sobre responsabilidad fiduciaria. Victoria se sentó en su oficina esquinera, viendo el precio de su acción caer en tiempo real en la pantalla de su computadora, cada punto representando millones en capitalización de mercado, evaporándose porque había elegido ver empleados como seres humanos más que recursos prescindibles. La mujer que había construido su reputación en cálculo helado ahora estaba siendo retratada como desequilibrada, su momento de conciencia torcido en evidencia de colapso psicológico. Pero el verdadero costo no era financiero, era personal. Su asistente renunció, afirmando que no podía trabajar para alguien cuya falta de juicio empresarial ponía en peligro la seguridad laboral de todos. 2 vicepresidentes sometieron renuncias, posicionándose para oportunidades en competidores que aún entendían que las decisiones difíciles requieren liderazgo fuerte. Victoria se encontró cada vez más aislada, almorzando sola en su oficina mientras antiguos aliados susurraban en pasillos sobre su colapso y estrés postraumático afectando su juicio. La soledad era aplastante, pero no desconocida. Había estado sola durante años, solo rodeada de gente que confundía necesidad profesional con lealtad personal. Lo que dolía más era la comprensión creciente de que todo su círculo social consistía en individuos que medían relaciones en términos de beneficio mutuo, gente que la abandonaría en el momento que dejara de ser útil para sus carreras. Al salvar 300 trabajos, había descubierto cuán pocas amistades reales había cultivado durante su ascenso a la cima. Mientras tanto, Marcus enfrentaba su propia crisis 42 pisos abajo. Su supervisor, Carl Brennan, lo había llevado aparte con la noticia incómoda de que rumores circulaban sobre su involucramiento con decisiones gerenciales por encima de su nivel salarial. Algunos compañeros susurraban que había manipulado de alguna manera las emociones de la CEO para salvar su trabajo, mientras otros resentían que los conserjes hubieran sido perdonados cuando sus propios departamentos enfrentaban cortes presupuestarios. «La gente está hablando, Marcus», advirtió Carl, claramente incómodo con la atención que su departamento estaba recibiendo. «La gerencia superior está haciendo preguntas sobre tu interacción con la señora Sterling. Tal vez es mejor si mantienes la cabeza baja por un tiempo». La ironía era sofocante. Marcus había salvado una vida sin saber o importarle las consecuencias profesionales, pero ahora se encontraba bajo escrutinio por heroísmo que nunca había querido publicitar. Peor, Sarah había desarrollado un soplo cardíaco que requería consulta especializada, facturas médicas que estirarían su presupuesto incluso con su trabajo seguro, pero el orgullo le impedía buscar ayuda de la mujer cuya gratitud ya había rechazado. El viernes por la noche encontró a Marcus en la sala de emergencias sosteniendo la pequeña mano de Sarah, mientras los doctores explicaban que su condición requería intervención inmediata, cirugía que costaría más de lo que ganaba en 2 años, incluso con el seguro que apenas podía costear.
La tarjeta de negocios de Victoria, presionada en su palma por un paramédico que había escuchado sobre el rescate, se sentía como salvación y condenación simultáneamente. Un salvavidas que tenía demasiado orgullo para agarrar incluso mientras el futuro de su hija colgaba en el equilibrio. En su ático, Victoria miraba las luces de la ciudad, sin saber nada sobre la condición de Sara, pero sintiendo el peso del aislamiento que venía de elegir principios sobre ganancia, conciencia sobre avance profesional. Ambos habían pagado precios por su intersección en ese garaje lleno de humo. Ella había perdido el respeto de su mundo profesional. Él había ganado atención no deseada en su mundo invisible. Pero ninguno entendía aún que sus mayores desafíos forjarían su vínculo más fuerte, que a veces las decisiones más caras finalmente resultan invaluables. Victoria descubrió la condición de Sara a través del programa de asistencia a empleados que nunca se había molestado en examinar antes, un archivo enterrado en documentación de RRHH que revelaba las historias humanas detrás de reclamos de seguro y solicitudes de licencia por enfermedad. Marcus Thompson, visita a sala de emergencias, consulta de cardiología pediátrica, hija requiriendo intervención quirúrgica para reparación de válvula mitral, costo estimado $180,000, cobertura de seguro actual insuficiente. Los números la golpearon como golpes físicos, cada cifra representando la elección imposible entre el orgullo de su conserje y la vida de su hija. Victoria se sentó en su oficina vacía a medianoche, la misma hora cuando Marcus limpiaba estos pasillos mientras su hija enferma dormía, y se dio cuenta de que estaba mirando exactamente el escenario que sus despidos habrían creado para otras 300 familias. Crisis médicas que transformaban padres trabajadores en gente desesperada, eligiendo entre medicina y alquiler, cirugía y comestibles. Pero esta vez tenía el poder de cambiar la ecuación, de ofrecer ayuda sin la distancia corporativa que hacía que la caridad se sintiera como condescendencia. El lunes por la mañana, Victoria hizo algo sin precedentes. Tomó el elevador al nivel del sótano y caminó hacia la oficina del supervisor de mantenimiento, pidiendo hablar con Marcus Thompson sobre una consulta de seguridad. Había ensayado sus palabras cuidadosamente, sabiendo que su orgullo era tanto su mayor fortaleza como la barrera que necesitaba navegar con precisión quirúrgica. Cuando Marcus apareció, aún usando sus overoles azul marino y cargando la dignidad silenciosa que la había impresionado en el hospital, Victoria se sintió nerviosa por primera vez desde su primera presentación de junta hace 20 años. «Señor Thompson», comenzó. Luego se detuvo, dándose cuenta de lo formal que sonaba. «Marcus, tengo una propuesta para ti y necesito que me escuches completamente antes de que rechaces». Explicó su necesidad de un jefe de seguridad corporativa, alguien con entrenamiento médico que entendiera respuesta a emergencias, manejo de crisis y psicología humana. «No es caridad», insistió cuando vio el escepticismo en sus ojos. «Es reconocer que la persona correcta estaba en el rol equivocado y mi compañía ha estado sufriendo por mi ceguera. La posición venía con un salario que cubriría la cirugía de Sara, seguro de salud que incluía atención especializada y responsabilidades que honraban el entrenamiento de Marcus más que esconderlo detrás del mango de un trapeador. Pero más que eso, Victoria le ofreció sociedad en desarrollar programas de seguridad para empleados, protocolos de respuesta a crisis e iniciativas de bienestar que reconocían a los trabajadores como seres humanos completos más que partes intercambiables en una máquina corporativa. «No quiero gratitud», dijo cuando Marcus comenzó a hablar. «Quiero experiencia.
Quiero a alguien que entienda que el mayor activo de una compañía no es su margen de ganancia, es la gente que cree en su misión lo suficiente para presentarse cada día y hacer su mejor trabajo. Sacó una carpeta conteniendo descripciones de trabajo, información salarial y paquetes de beneficios, poniéndolos en el escritorio de Carl Brennan como planos para un tipo diferente de futuro. Tu hija necesita cirugía y mi compañía necesita liderazgo que entienda la diferencia entre costo y valor. Esto no es rescate, es reconocimiento. Marcus miró los papeles, viendo no solo una oferta de trabajo, sino un puente entre quien había sido y quien podía llegar a ser otra vez. Una oportunidad de usar su entrenamiento para proteger gente más que limpiar después de ellos. ¿Por qué yo?, preguntó silenciosamente, la misma pregunta que Victoria había planteado en sus brazos mientras el humo llenaba el garaje. Su respuesta vino sin vacilación, porque corriste hacia el peligro cuando todos los demás correrían, porque rechazas pago por hacer lo correcto, porque tu hija hace tarea en salas de descanso y aún cree que su padre es un héroe. Se levantó para irse, luego hizo una pausa en la puerta. Tómate tiempo para pensarlo, pero sabe esto, no te estoy ofreciendo esta posición porque salvaste mi vida. Te la estoy ofreciendo porque eres exactamente el tipo de persona que debería haber estado buscando todo el tiempo, y era demasiado ciega para ver más allá de títulos y grados para reconocer liderazgo real. Mientras Victoria se alejaba, Marcus sostuvo la descripción del trabajo en manos que una vez habían sacado extraños de autos ardiendo y se preguntó si tal vez algunos rescates funcionaban en ambas direcciones, si a veces salvar la vida de alguien más significaba descubrir que aún podías salvar la tuya. 6 meses después, el sol matutino se filtraba por las ventanas de lo que una vez fue la oficina esquinera de Victoria, ahora transformada en el centro de bienestar de la compañía, donde Sarah Thompson se sentaba en un escritorio pequeño haciendo su tarea mientras su padre conducía entrenamiento de seguridad para ejecutivos que finalmente conocían su nombre. La cirugía había sido un éxito completo, el corazón de Sarah ahora latiendo fuerte y constante, mientras trabajaba en problemas de matemáticas que ya no parecían tan difíciles. Marcus usaba un uniforme de seguridad a medida que comandaba respeto más que invisibilidad, su placa leyendo Director de Seguridad Corporativa y Respuesta a Emergencias, un título que reflejaba no solo su nuevo rol, sino los nuevos valores de la compañía. La ironía no se le escapaba a nadie que el hombre que una vez había limpiado estas oficinas ahora enseñaba a la gente que trabajaba en ellas, pero se sentía como justicia más que venganza, corrección más que castigo. Victoria observó desde la puerta, mientras Marcus explicaba procedimientos de evacuación de emergencia a los mismos miembros de la Junta que habían cuestionado su juicio 6 meses atrás. Hombres que ahora colgaban de cada palabra de alguien que una vez consideraron prescindible. La compañía había florecido bajo lo que la prensa llamó la humanización radical de la cultura corporativa de Victoria, con productividad aumentando 18% no a través de despidos, sino a través de inversión en empleados, tasas de retención mejorando dramáticamente cuando los trabajadores se sentían valorados más que amenazados. Marcus había desarrollado protocolos de seguridad comprensivos que ya habían prevenido 2 desastres potenciales, su experiencia médica resultando invaluable cuando empleados enfrentaban crisis de salud, su entendimiento de la naturaleza humana esencial al desarrollar políticas que protegían más que penalizaban. Pero más que éxito profesional, Victoria había descubierto algo que había perdido años atrás: la capacidad de ver su reflejo en ventanas de oficina sin encogerse, de tomar decisiones que le permitían dormir pacíficamente, de construir algo significativo
más que meramente rentable. Los miembros de la Junta que habían amenazado con su remoción habían aprendido a apreciar su nueva dirección o se encontraron reemplazados por directores que entendían que el éxito sostenible requería ética sostenible. Su relación se había profundizado más allá de gratitud y respeto hacia algo que ninguno había esperado encontrar otra vez: amor construido en admiración genuina por el carácter del otro más que conveniencia o conquista. Victoria había aprendido a atesorar tardes silenciosas, ayudando a Sara con tarea, mientras Marcus preparaba reportes de seguridad, descubriendo que la tranquilidad doméstica era más satisfactoria que la dominación corporativa. Marcus había abierto lentamente su corazón a la posibilidad de que el amor no requería perfección, que dos personas rotas podían crear algo hermoso juntas si tenían el valor de ser honestas sobre sus cicatrices. No vivían juntos aún, ambos demasiado considerados sobre el ajuste de Sara para apurar decisiones importantes, pero habían construido una fundación de confianza que prometía permanencia sin exigir transformación inmediata. Su historia de amor se había vuelto leyenda en el edificio, prueba susurrada de que conexiones extraordinarias podían emerger de momentos ordinarios cuando la gente elegía ver humanidad en el otro. En esta mañana particular, mientras Sara terminaba su tarea y Marcus concluía su sesión de entrenamiento, Victoria anunció la expansión de su programa de asistencia a empleados para incluir cobertura médica familiar, servicios de cuidado infantil y becas educacionales, iniciativas que Marcus había sugerido y ella había abrazado como práctica empresarial sólida disfrazada de responsabilidad social. Los mismos ejecutivos que una vez se habían burlado de su toma de decisiones emocional, ahora elogiaban su enfoque innovador para retención de empleados y optimización de productividad, su lenguaje adaptándose incluso si su entendimiento permanecía limitado. Pero Victoria ya no necesitaba su aprobación o su amistad. Había encontrado algo más valioso en el respeto silencioso de un hombre que le había enseñado que la verdadera fuerza significaba levantar a otros más que trepar sobre ellos. Mientras observaba a Marcus recoger sus materiales de entrenamiento, mientras Sara empacaba su mochila, Victoria sonrió ante la hermosa complejidad de su familia inusual. 3 vidas intersectándose de maneras que probaban que el amor podía emerger de los lugares más inesperados cuando los corazones permanecían abiertos a la gracia, el valor y la idea revolucionaria de que todos merecen ser vistos como la hija de alguien, el padre de alguien, alguien digno de rescate, no por su título o cuenta bancaria, sino simplemente porque son humanos. A veces, las historias de amor más extraordinarias comienzan con el momento más ordinario. Una persona eligiendo hacer lo correcto, no lo fácil. Porque los héroes no usan capas, usan botas de trabajo, cargan valor en manos callosas y enseñan a sus hijos que la bondad es la única moneda que verdaderamente importa. El amor no siempre llega en autos de lujo u oficinas esquineras. A veces viene en la forma de alguien dispuesto a correr hacia tus restos, ardiendo cuando todos los demás se alejan. Alguien que ve tu valor cuando lo has olvidado. Alguien que prueba que el rescate más valioso es aprender a verte a través de los ojos de alguien que elige amarte, no a pesar de tus fallas, sino por tu humanidad fundamental.